Hoy un feliz sábado, gente bonita. Yo muy contenta en el día de hoy. Hoy vamos para un live, la tercera parte de un tema extraordinario que se los voy a presentar a continuación. Vamos a buscarlo por aquí. Ese tema, aquí tenemos un encuentro muy especial en donde hablaremos del trastorno del neurodesarrollo y el enfoque de psiquiatría. Es importante tomar en cuenta que en este live vamos a tener el apoyo de la doctora Liz Garrido, que es una psiquiatra, quien nos va a acompañar a darnos unas herramientas, a hablarnos de los trastornos del neurodesarrollo y de qué forma nosotros podemos lidiar en cómo es este acompañamiento, por qué es tan vital la figura del psiquiatra y por qué son las vertientes de ser necesaria una persona ir a psiquiatría teniendo un trastorno del neurodesarrollo. Saludos a Dejanet, que se ha unido, y a Mayra Zuli. Vamos a ver de dónde se conecta esta gente bonita, mientras yo voy conectando aquí el tema del día de hoy. Un abrazo para Mayra, que está aquí conectada. Y yo voy a colocar aquí el tema, trastornos en neurodesarrollo. Del neurodesarrollo. Fíjense algo importante de este aspecto de psiquiatría y su enfoque y la manera de conectarnos con qué es la importancia de psiquiatría, es porque definitivamente existe primero que el psiquiatra, al igual que el neurólogo, tienen la potestad de diagnosticar algunos trastornos de neurodesarrollo y por tanto tienen muchísima experiencia en esto de las pruebas. También algunas de las personas que tienen trastornos de neurodesarrollo también requieren de la medicación y por tanto el neurólogo como el psiquiatra está allí para poder ayudar a esta persona que tiene trastorno de neurodesarrollo de una manera diferente, más importante para su vida. Como les estaba diciendo, aquí se acaba de conectar Magris Flores. ¿De dónde te conectas, Magri? Silvia, ¿de dónde te conectas? Silvia La Cruz, ¿de dónde se están conectando? Aquí tenemos a Marisuli desde Portugal. Saludos desde Portugal. Y bueno, tan bonito que es el contacto de estos live y este contacto de hacer una interacción con ustedes, porque nos podemos conectar de diferentes partes del mundo y no existe ninguna barrera para la comunicación y para lo que es el encaje de estar libres, de nosotros poder hablar, de nosotros poder contestar y sobre todo de tomar en consideración la importancia de nosotros poder solicitar a algún especialista que esté afuera. Y esto nos trae, por lo menos a nosotros que somos inmigrantes, una gran satisfacción. Aquí, como les dije, estaré acompañada de la doctora Liz Garrido, que es psiquiatra y psicoterapeuta, en donde ella está conectándose desde Perú. Entonces las barreras no existen, los límites. Y aquí tenemos a Magri Flores, que está desde Maturín, Venezuela, una tierra hermosa. Y tenemos también a Sole Ronda, de donde se están conectando. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar en esta tercera parte? Esta tercera parte hablaremos muy de lleno en las preguntas que me mandaron en los privados. ¿Por qué? Porque existen trastornos en neurodesarrollo de los cuales le voy a preguntar a la doctora puntualmente. ¿Cuáles son los trastornos en neurodesarrollo que más son la vertiente de ser vistos por psiquiatría, las vertientes de la opinión psiquiátrica en un trastorno del neurodesarrollo? ¿Por qué es tan importante la medicación en el caso de psiquiatría? Y cómo es el aporte que podemos nosotros dar a las personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo y no consiguen con diferentes enfoques terapéuticos salir y conseguir conductas, adquirir conductas, y no pueden de repente desenvolverse adecuadamente. Tenemos a Garevi, que se ha unido también. ¿Y me escuchan bien? Ok, ¿hay alguna preguntita? ¿Hay alguien por allí de las que están conectadas que es especialista de alguna área? O alguna persona que tenga un familiar o de repente alguien muy cercano que tiene un trastorno del neurodesarrollo. Es importante en estos encuentros darnos la oportunidad de preguntar cualquier cosa. Lo más pequeño resulta ser lo más interesante muchas veces y nos cohibimos a hacer esas preguntas. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos un enfoque en donde la ciencia de la psiquiatría nos va a dar la manera de decirnos
¿cómo yo puedo llegar más allá de lo que es una conducta inapropiada? En el caso del psicólogo, que podría él desenvolverse de manera, cuáles son los planes que podría utilizar para trabajar con el trastorno del neurodesarrollo, y el apoyo de psiquiatría, la importancia de psiquiatría para modelar y para poder hacer que esta persona se pueda integrar de una manera armónica. Por tanto, hoy tenemos aquí gente bonita que se conecta desde España también, gente que pregunta desde el Reino Unido, y hay gente que se conecta muy grandemente desde Venezuela. Y yo, bueno, súper contenta. Andrade también está conectada, a la doctora Liz Garrido, que la tenemos aquí, y a Urbina Alexandra. Entonces, sin más ni más, yo voy a dejar compartir este enlace y nos vamos a ir con la doctora Liz Aguirre. Aquí dice Mayra Zuli, el psiquiatra es igual que un psicoanalista. Vamos a preguntarle eso a la doctora Liz Garrido, que va a estar aquí conectándose. Vamos a buscarla por aquí, voy a dejar de compartir este enlace y nos vamos claramente a buscar a la doctora. Y acuerda, escribir la importancia de cada encuentro, qué es para ti el encuentro. Y me encantaría que después de este encuentro pudieran ustedes hacer también un comentario del en vivo, que es muy importante tanto para la doctora Liz Garrido como para mí. Hola, ¿cómo está, doctora Liz? ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Hola, hola María José, ¿cómo estás? Muy agradecida, muy contenta de poder estar con todos ustedes en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos fuimos a la tercera parte. Este tema tiene bastantes aristas, muchas aristas, y las preguntas siempre son tan, yo digo que son preguntas tan bien pensadas por esta audiencia. Y aquí hay una pregunta que empezaron a hacer, que es, ¿el psiquiatra es igual que un psicoanalista? Bueno, en realidad no. El psiquiatra es el médico especialista en los problemas de salud mental que trata básicamente los trastornos de salud mental relacionados con el ánimo, el afecto, la conducta, el comportamiento, mientras que el psicoanalista es el psicoterapeuta que ha llevado precisamente una técnica de psicoterapia como es el psicoanálisis, ¿no? Que también, por cierto, lleva una formación del mismo tiempo que el psiquiatra, entre 3 a 4 años. 4 años, según lo que tengo el reporte, y es una formación básicamente psicoterapéutica. Entonces, el psicoanálisis es una formación psicoterapéutica, es una escuela psicoterapéutica, mientras que el psiquiatra o la psiquiatría es la especialidad donde el médico lleva una especialización de 3 años para poder tener la especialidad en problemas de salud mental relacionados al ánimo, afecto y a todas las alteraciones psiquiátricas que puede tener una persona. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, hacer un hincapié aquí, hay muchos psiquiatras que al mismo tiempo hacen la especialidad de psicoterapia por psicoanálisis, ¿no? Entonces, o los psicólogos que también se especializan en psicoterapia por psicoanálisis. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. El psiquiatra siempre es un médico, el psicoanalista no siempre es un médico, aunque siempre a veces puede serlo, ¿no? Y básicamente uno es médico, psiquiatra, especialista en problemas de salud mental, el otro puede ser o no médico, pero especialista en psicoterapia por psicoanálisis. Sí, fíjate la diferencia y la importancia de eso cuando nosotros vemos lo que es el psicoanálisis como una vertiente y psicología y psiquiatría como ya una carrera de formación en donde hay un médico. Y bueno, la importancia también de darnos cuenta que todas las vertientes son válidas en el tratamiento de cualquier persona en una situación extrema como tal. Ahora, hablando de los trastornos del neurodesarrollo. Hay gente que tiene la inquietud de cuáles son los trastornos del neurodesarrollo que consecuentemente aparecen en consulta con la doctora Liz Garrido, por ejemplo. El más frecuente, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el más frecuente. Más frecuente en niños, pero también hemos tenido casos de trastorno por déficit de atención en adultos, ¿no? Ese es en primer lugar, definitivamente es el más frecuente.
En segundo lugar, hemos tenido los trastornos de ansiedad, los también hemos tenido básicamente como neurodesarrollo, autismo, Asperger y también retraso mental, ¿no? Okay. Muchos de ellos envueltos en comorbilidades o encubiertos detrás de una depresión, ¿no? Entonces, básicamente TDAH, en ese orden, autismo, Asperger y retraso mental. Ok, ahora hay algo importante. En estos trastornos del neurodesarrollo, el apoyo de psiquiatría es desde el punto de vista médico y en el punto de vista también en donde puede ayudar a estas personas. ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera más puntual de la función del psiquiatra? En realidad tiene una función muy completa porque va a permitir evaluar al paciente desde el ambiente biológico, social y en el entorno en el que se envuelve el paciente. Entonces es todo un desarrollo completo, ¿no? A nivel mente, alma, cuerpo y espíritu, porque el ser humano es un todo, no es algo disociado, es un todo y mientras más trabajemos en evaluar a profundidad el todo del ser humano, va a ser más completa nuestra evaluación y sobre todo el médico psiquiatra básicamente se centra en evaluar estos cuadros desde un enfoque integrativo, es decir, evaluar el ánimo, evaluar el afecto, evaluar la conducta, evaluar si es que hay o no alteraciones en el comportamiento, evaluar si es que hay alteraciones psicóticas, alteraciones que comprometen, de repente se evidencian cuadros disociativos, entonces evalúa básicamente qué hace el paciente y frente a qué situaciones estos comportamientos resultan ser más evidentes, ¿no? O más frecuentes. Entonces, en casa, en la familia, con los amiguitos, con el entorno social, porque muchas veces estos cuadros se presentan de una forma en el colegio y se presentan de otra forma en la casa. Entonces hay que hacer toda esa evaluación completa, minuciosa, también del entorno social, que es sumamente importante. Entonces, para poder hacer un diagnóstico un poquito más minucioso y no dejarnos llevar solamente por lo que nos dicen los padres, sino también la función de los maestros es sumamente importante, ¿no? Muchas veces en la consulta pedimos, ¿no? Una llamada telefónica con los maestros, con los cuidadores, con los asistentes del niño. ¿Por qué? Porque es sumamente importante la información que nos pueden dar, ¿no? Si no, nuestro diagnóstico se va a ver relegado solamente a cómo nos muestran los padres que están viendo el caso, mientras que un alcance de la nana, de las personas que cuidan al niño, de los cuidadores, de los profesores, de los auxiliares del cuidado, también nos va a dar un enfoque más completo, más integrativo, además de todo el estudio científico que hay detrás de una evaluación de trastorno neurocognitivo, por ejemplo. Entonces hay que ir más allá, no solo de las pruebas diagnósticas que también nos sirven con mucha puntualidad, ¿no? Como son los exámenes imagenológicos, sino también el entorno, ¿no? Entonces, por eso la evaluación psiquiátrica es muy completa, es muy integrativa y muchas veces muy venida a menos, ¿no? Porque todavía tenemos ese estigma de que qué miedo, ¿no? Mi hijo no está loco y yo no lo pienso llevar al psiquiatra, que es muchas veces el psiquiatra es el último especialista que ve al niño, ¿no? Es al final de toda esa fila de endocrinólogo, neurólogo, médico internista, emergencista, ya pasó por una serie de evaluaciones y al final, cuando ya no queda nada, recién es como última opción, ¿no? El Claro. psiquiatra. Fíjate, eso importante que nos has planteado, la parte integral que induce el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del psiquiatra. El seguimiento, algo importante es que profundizas no solamente las imágenes, sino el contexto en general, es decir, una evaluación bastante integral en donde no podemos decir
psiquiátricamente estamos viendo solamente el trastorno, sino estamos viendo cómo es el desempeño en diferentes situaciones, porque el niño o el adulto de repente tiene un contexto de un trastorno del neurodesarrollo toda su vida y él ni siquiera ha evaluado porque él piensa que, bueno, que es olvidadizo y resulta ser que no es olvidadizo, que tiene un déficit de atención. Y de hecho hay adultos que son evaluados tardíamente y ellos siempre supieron que algo pasaba, mas nunca supieron cuál era el nombre. ¿Y qué ocurre muchas veces en las otras áreas o otros especialistas no han llegado a la profundidad? ¿Por qué? Porque necesitamos definitivamente una manera integral y darnos cuenta de que el psiquiatra tiene una característica yo digo muy resaltante, que es el del diagnóstico. En el diagnóstico el psiquiatra juega un papel bastante importante y bastante minucioso. ¿Por qué? Porque el primero pasa las pruebas, utiliza los perfiles del DSM-5. ¿Y qué ocurre con esto? Son pruebas que no todos los especialistas la tienen y no obstante, también tiene que tener una conexión muy pegada con el neurólogo para poder determinar que sí, que hay una imagen que me indica que hay algo que no está bien y al mismo tiempo hay un seguimiento que yo he llevado que también me dice que algo no está corriendo bien. Ahora, nosotros la vez pasada, cuando llegamos a la segunda parte, hablamos del trastorno de la comunicación y habíamos quedado en el trastorno cognitivo, hablando de que existen personas que les cuesta a cierta edad tener aprendizajes o de repente vemos que son muy lentos en el procesamiento de información. Y resulta ser que hay un retardo, y un retardo, no solamente existe el retardo mental como se habla, también hay retardo pedagógico, y el retardo pedagógico no solamente es porque la mamá no tenía conocimiento, es un hecho social que también, yo pienso que no es que no existe a nivel mundial, sino que no se habla de este contexto donde la miseria es tan extrema, en donde el niño puede comer cal y puede llegar a tener un retardo mental por ejemplo, ¿no? Detalles así tan duros, pero tan reales, en donde el hambre hace que el niño coma cal, o el niño hace cosas que no debe ser y trae como consecuencia de que hay un daño neurológico. Ahora, en este papel del déficit cognitivo, tanto en un niño como un adulto, ¿cuál es el papel o de qué manera procede el psiquiatra en apoyar a esta persona? Miramos detrás del cuadro, básicamente, primero si hay un trastorno psicótico, porque muchas veces los cuadros psicóticos están directamente vinculados a los deterioros cognitivos. ¿Por qué? Porque los cuadros psicóticos muchas veces son crónicos de larga data a lo largo del tiempo, con alto índice de recaídas, con alto porcentaje de abandono de tratamiento, sobre todo si hablamos de cuadros en los que la familia empieza muy animada el tratamiento y de pronto descubre que a lo largo del tiempo las fases como que se van alargando porque es un niño que va a requerir un control muchas veces de por vida, ¿no? Hablamos de una esquizofrenia cuando no la tratamos adecuadamente y cuando dejamos que el paciente tenga constantes recaídas por desinformación o porque la familia abandona el tratamiento o porque sencillamente sufre el abandono de la familia, pasa que el paciente está constantemente sometido a alto riesgo de recaídas. Es entonces que cada recaída deteriora el cerebro de una manera tan impactante, como ya lo evidencian los estudios, al punto de que cada proceso de recaída puede generar deterioros cognitivos más impactantes. Entonces es tan importante poder considerar que estos cuadros requieren un control y manejo de por vida, ¿no? Los cuadros psicóticos. Si hablamos de una esquizofrenia infantil, si no se trata en el tiempo o si tiene alto riesgo de recaída o índices de recaída, se puede convertir en una esquizofrenia refractaria. ¿Por qué refractaria? Porque ya no va a responder adecuadamente al tratamiento, va a requerir no solamente más fármacos, sino más intervención, pero además ya en ese camino ya hablamos de que es un cerebro con bastante deterioro a lo largo del tiempo, bioquímicamente hablando, que puede ya no responder al tratamiento de manera tan efectiva, sino que ya se convierte, además, de manera paralela, aparece pues un deterioro cognitivo leve, que luego se puede convertir en un deterioro moderado o severo según las evaluaciones. ¿Y de qué manera nosotros apoyamos? Bueno, primero con las escalas psicométricas, con las escalas de valoración,
valorando hasta qué punto estos síntomas están deteriorando la vida del paciente, lo están limitando funcionalmente, porque ya no va a ser un niño que se va a relacionar adecuadamente, sino que va a estar más agresivo de repente, va a tener más dificultades para comunicarse, va a tener problemas en la comunicación, en la comprensión de lo que se le dice. Entonces es un niño que ya no va a poder interrelacionarse adecuadamente o que va a tener muchas dificultades en las interrelaciones. Por ese lado, hay que también puntualizar el importante papel que desempeña la familia en el tratamiento. Porque mi criterio es un trinomio, ¿no? El especialista en psiquiatría, el paciente y la familia. Si uno de los tres falla, es una recaída inminente y un problema que va a traer, además del problema psiquiátrico, el deterioro cognitivo, el aislamiento social y por ende nos hace un poquito más difícil el manejo farmacológico, porque ya no va a responder tan adecuadamente al tratamiento, sino que va a requerir de 2 o de 3 antipsicóticos, de un estabilizador del estado de ánimo, de mayor implemento de ansiolíticos y con eso buscamos estabilizar los síntomas del paciente y al mismo tiempo las pruebas cognitivas tienen que continuar, tenemos que continuar estabilizando el sistema nervioso para poder ver hasta dónde puede rendir el paciente, hasta dónde puede hacer atenciones de cálculo, hasta dónde puede funcionar bien la memoria mediante las escalas de valoración, hasta dónde mantiene una adecuada atención, hasta dónde comprende lo que se le dice o hasta dónde puede ser dependiente o demasiado dependiente de la familia, ¿no? ¿Qué tan independiente puede ser? Porque de repente como ya no se acuerda lo que hizo en la mañana, lo vuelve a repetir en la tarde, la familia tiene que estar ahí de manera permanente y entonces de ser independiente se volvió netamente dependiente y va a requerir otro tipo de apoyo, otro tipo de intervención y sobre todo la conexión con la familia, porque lamentablemente, María José, como tú bien sabes, la familia juega un rol tan importante, Sí, tanto más importante que el psiquiatra, a mi criterio, porque muchas veces es la familia que influye negativamente en el abandono del tratamiento, en el excluir al psiquiatra como parte del tratamiento y en que muchas veces abandona al familiar justo en la fase más vulnerable. Entonces, la concientización juega un rol sumamente importante. El rol que realizas, María José, para mí es sumamente importante. Por eso siempre estamos muy pendientes de poder brindar, aunque sea con un granito de arena, esta información, porque es importante llegar a las familias y que las familias sepan qué rol cumplen dentro del tratamiento de un cuadro cognitivo o de un trastorno del neurodesarrollo. Es sumamente importante la concientización, porque si no hacemos eso, uno, el psiquiatra queda excluido, ujú. dos, la familia abandona el tratamiento y tres, y lo más importante de todo, el niño no logra presentar mejorías en el tratamiento. Y eso constituye una fuente de muchas veces frustración del especialista porque no tiene el apoyo de la familia no ayuda al paciente, el paciente también abandona el tratamiento y finalmente estamos hablando de una ola de recaídas constantes en estos cuadros, que es una problemática diaria. Sí, y hay algo importante que has mencionado, que muchas veces el rol de la familia es tan determinante, en donde nosotros como especialistas, no en el caso mío que no soy psiquiatra, pero nosotros en general hablamos con esta familia para que ellos puedan visualizar, porque son los primeros observadores, los que están más tiempo con el niño o con el adulto, y muchas veces tapan la realidad con cosas que no deben ser. ¿Y qué ocurre con el paciente? Va involucionando, que a veces hay un deterioro que es viable, que a veces no se pueda retroceder. Por ejemplo, cuando existen aquella, diría yo, anclajes por cosas, por características o conductas que son inapropiadas. Por ejemplo, le gusta mucho hacer una cosa repetitiva que le hace daño, o hay algo que él se enfoca, que lo saca del contexto, es decir, a una conducta psicótica totalmente, y la familia dice, no, pero es que, por ejemplo, él siempre se encierra en el baño, siempre está todo el día en el baño, cosa que no es normal.
Entonces, es importante nosotros como familia darnos cuenta de que necesita un apoyo, que tenemos que buscar la independencia, pero no podemos cerrarnos los ojos a una irrealidad que no existe. Porque, ¿qué pasa? Si la medicación, por ejemplo, está colocada, es porque requiere la medicación, no es porque sea una manera de tapar con los ojos a la familia de que él va a mejorar, es que su sistema necesita esto por esa misma conducta. Porque fíjate algo, no hay momentos en donde estas conductas pueden llegar a, yo diría, a tener una, como decir, una pantalla aquí en donde él no puede focalizar de que ella es Liz, sino ella lo puede ver como Pedro. Y de repente ahí hay un trastorno psicótico, porque muchas veces han ocurrido, por lo menos en el caso mío, que tienen fijada una figura y yo sufro las consecuencias de la figura. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un contexto de que algo en el tratamiento no va bien y no camina bien y tenemos que estar conscientes de esto. Bueno, saludos aquí a Grisela Reaza, a Felicidad, a Ivonne, tenemos a Mari Chávez, Alejandra 21, a toda esta gente bonita, a Jessica Mendoza, toda esta gente bonita, un gran saludo. Y hay algo importante que yo quería hablar acerca de estas conductas psicóticas y al mismo tiempo del trastorno desafiante oposicionista, en donde se presentan tantas dificultades para los límites, para las normas, para presentarse de una manera adecuada. La persona con desafiante oposicionista, yo digo que es alguien que no es de confiar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es la actitud ante un estímulo particular. Hay momentos en que uno dice, bueno, no, esto va a ser un detonante y resulta que no. En el caso de psiquiatría, ¿cómo tratar a estos pacientes con desafiantes oposicionistas? Es uno de los casos más complicados porque hablamos incluso de un niño que no quiere venir a consulta. El trastorno negativista desafiante suele aparecer en los primeros años de vida, muchas veces de manera paralela a un trastorno por déficit de atención. Puede haber, como no, muchas veces lo hay. Entonces, es un paciente que no quiere venir a consulta, que el padre nos contacta para comentarnos de que está muy agresivo, de que no quiere comer, de que no se niega a todo en casa, sobre todo a ir al colegio, y tiene un comportamiento sumamente reactivo frente a la propuesta de la familia. Estos cuadros, por lo general, tienen una condición genética. Por lo tanto, requiere una evaluación por parte del especialista muy minuciosa. ¿Por qué? Porque es un cuadro que por lo general entra en episodios de rebeldía asociados a agresividad, y si no manejamos ciertas herramientas de psicoterapia para poder llegar a estos niños, el niño va a rechazar al especialista. Es un niño que llega a consulta, tira la puerta, no quiere entrar o se queda fuera y constantemente quiere llamar la atención. Entonces es importante muchas veces no atenderlo dentro del mismo salón del consultorio, sino utilizar un ambiente un poquito más amplio donde pueda desplazarse y donde podamos ir hablándole, ¿no? Con determinadas palabras para poder ayudar a que suelte un poquito esa rebeldía y desde esa distancia poder un poquito ir acercándonos de a pocos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, es una mamá cansada de lo mismo, que ya perdió la paciencia y que incurre en actos de violencia para poder hacerlo entrar en razón. Pero por lo mismo es un niño que no entiende, y mucho menos con los gritos o con los golpes, a los cuales, por cierto, ya está acostumbrado y refiere que no le importa. Entonces, eso complica más porque frente a las amenazas del papá o de la mamá, es un niño que entra en un completo estado de rebeldía, ¿no? Eh, es complicado el manejo, sin embargo, cuando podemos lograr esa empatía con el paciente en el inicio de la consulta, cuando sabemos mantener sus espacios, cuando muchas veces no quiere venir a la consulta y tenemos que ir a casa a tocarle la puerta y a esperar y hablar por intermedio de una puerta para que podamos romper el hielo y poder llegar y ser más asequibles con él o con ella, se logran grandes cambios, ¿no? Sobre todo cuando podemos a través de este intermedio dar medicación. ¿Por qué? Porque la medicación va a ayudar a la estabilización del síntoma. Muchas veces
han llegado padres a la consulta que el primer planteamiento es, doctora, ayúdelo de todas formas, pero por favor no lo medique, porque ya vengo trayéndolo de varios psiquiatras y todos me dicen que la medicación es una alternativa eficaz, pero yo no. Yo quisiera que usted lo trate, pero sin medicarlo. O sea, la medicación no es una alternativa, porque hemos escuchado que los pacientes que reciben medicación, los niños que reciben medicación, la medicación deteriora su cerebro, les produce mucha dependencia, entonces nosotros no queremos que sea tratado de esa manera. Entonces, si empezamos por ahí, empezamos mal, porque hay que entender que es un niño que precisamente para poder administrarle la terapia adecuada tiene que estar estable, si no, va a abortar la terapia o se va a tornar agresivo con el psicoterapeuta y por ende el psicoterapeuta no va a poder intervenir adecuadamente porque es un niño que no le entiende, que no le escucha, que no sabemos si tiene problemas auditivos además, que no comprende y que por ende necesita ser previamente estabilizado, ¿no? Sí. Como te repito, María José, es un cuadro de muy difícil manejo, pero no imposible. Siempre podemos utilizar bastantes apoyos. El principal, el de la familia. El segundo, determinadas técnicas para poder acercarnos adecuadamente. Y el tercero y más importante, iniciar inmediatamente con la medicación. ¿Para qué? Para estabilizar los síntomas y que el paciente esté más tranquilo y pueda entendernos, pueda comprender el mensaje, ¿no? Otro punto también muy importante es el lenguaje afectivo que utilice el psiquiatra, sumamente importante porque si yo no manejo determinadas herramientas de cómo compartir el afecto con una persona en completo estado de rebeldía, no voy a poder llegar a él. Y entonces no va a querer mi intervención y va a generar como un conflicto al momento de llegar a la consulta. Por eso es tan importante que el psiquiatra pueda manejar ciertas herramientas de cómo manejar el afecto en estos pacientes, porque por cierto, detrás de un trastorno negativista desafiante hay un gran hambre de caricias, hay una gran intensidad de querer llamar la atención, hay una gran insistencia de parte de los padres a que no sea medicado y entonces el psiquiatra se queda muchas veces sin armas para poder intervenir, ¿no? Es entonces que es sumamente importante manejar ciertas herramientas conductuales para que podamos llegar mediante el afecto a estos niños y poder lograr verdaderos cambios. Muchas veces, para poder empezar con la medicación es solo un acuerdo con el paciente, es solo llegar a una toma de conciencia. Pero si es un niño que no está estable y que la familia no apoya y que por un lado estamos con la exigencia de que no lo mediques y que mejor esto no, y entonces es el familiar el que quiere tomar la postura del psiquiatra y deja al psiquiatra sin armas para poder intervenir adecuadamente, ¿no? Entonces, muchas veces el arma más importante, y eso lo aprendí en una escuela psicoterapéutica muy importante, es el amor. No sabemos lo importante que es poder llegar a un niño, por muy estado en rebeldía que esté, con amor, con cariño, con afecto, porque imagínense que son niños sumamente excluidos, sumamente rechazados por el ambiente, donde nadie se les acerca porque le tiene miedo, porque le tiene cólera o porque le ha generado algún tipo de recelo. Entonces, la mejor terapia de cómo poder acercarnos a estos niños siempre ha sido y siempre va a ser el amor, el acercarnos con cariño, ¿no? El comprenderlo. A veces todo lo que necesitan es una mirada de amor y por ahí podemos ir como rompiendo el hielo y poder entrar con toda nuestra batería de exámenes neuropsicológicos, intervenciones psicoterapéuticas, fármaco, pero es solo una puerta que tenemos que romper para romper ese hielo de la rebeldía que engloba todo el cuadro del trastorno negativista desafiante. Sí, hay un factor muy importante. Primero que es un trastorno bastante complicado para interactuar con él, pero él tiene una cierta irritabilidad cerebral, la cual nosotros no podemos acelerar, ni yo puedo de repente ser muy punitiva en mi lenguaje,
porque eso exacerba la conducta. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que tiene que haber un planteamiento conductual y hablar muy claro con la familia, porque ¿qué ocurre? Este también es un trastorno que es de genética en genética. Y entonces, ¿qué ocurre si yo, el mediador mío, el cuidador es mi madre, y mi madre es tan desafiante como el niño? ¿Qué pasa con este caso? La toma de conciencia, porque yo me imagino, Liz, que tú debes haber escuchado en alguna oportunidad al hacer el estudio inicial y recoger los datos, que la madre dice, ah, pero todo eso es muy parecido conmigo. ¿Y qué pasa? Son iguales y tienes que tomar conciencia aquí en el caso de apoyar, porque a quien tienes que apoyar es al niño o al adulto que tiene este trastorno y de qué manera darte cuenta que tu lenguaje tiene que cambiar, darte cuenta de que yo debo manejar otras herramientas y que tengo que darle a esta persona la sensibilidad de también tener algo de alcance. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, vamos a hacer una torta, yo voy a hacer con un niño una torta, y él dice, yo no sé hacer eso, voy a romper los huevos, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y yo le voy a decir, yo siento que tú eres el único que me puedes ayudar, no tengo otra persona que me pueda ayudar y siento que vas a hacerlo mejor que yo. ¿Qué pasa cuando ya yo le empiezo a decir cosas asertivas? Ya el preámbulo, él se hace un poquito más flexible. Ahora, ¿qué pasa con esto de la estabilidad? Yo pienso que llegar a la estabilidad de una persona con un déficit desafiante oposicionista, y si está en crisis, aún peor, ¿no? Pero llegar a la estabilidad es bastante difícil y tenemos que estar claros de que él tiene una irritabilidad que tiene un lapso de tiempo también de duración en donde tenemos que darle el espacio, como tú decías, abrirle los espacios. Yo he tenido muchos pacientes en donde ellos empiezan a tener detonantes que van a llegar a una crisis y muchos de ellos acordamos de que salte del consultorio, das una vuelta y cuando te sientas mejor regresa y es una alternativa. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que tiene es desafiante posicionista, tiene una medicación y esta medicación se le da hoy, mañana no se le da, la mamá hoy leyó Google y dice que no va a dársela? ¿Qué pasa? El daño no es para el psiquiatra, el daño directamente es para el paciente que tiene el trastorno. ¿Por qué? Porque tiene picos, sube, baja, y es lo que pasa con la conducta desafiante. Estoy súper molesto, estoy más molesto, estoy súper histérico y después bajo de un solo golpe a ponerme cariñoso. Entonces tenemos que manejar esta tentativa de las dos partes, porque yo pienso que en este trastorno el papel del psiquiatra como del psicólogo son sumamente determinantes. ¿Por qué? Porque hay que poner normas. Ahora, en este trastorno del déficit de atención, en donde hablamos de que la peculiaridad de este trastorno radica en la memoria, en la atención y en esta parte de la falta de foco. Tener comportamientos muy incesantes de hiperactividad. ¿Qué me puedes decir en cuanto al déficit de atención? ¿Cuál es la vertiente más usada en el caso de psiquiatría? Con estos cuadros, básicamente tenemos el caso más frecuente, es el TDAH combinado, ¿no? Donde hay la forma desatenta más hiperactiva o la forma impulsiva hiperactiva, ¿no? De estas dos, la más frecuente es la impulsiva hiperactiva. ¿Por qué? Porque es un niño que además de estar de un lado para otro, eh, puede atacar y puede tornarse muy impulsivo incluso en la consulta, ¿no? Tuvimos un paciente que al momento de llegar a consulta tenía reacciones corporales muy intensas, ¿no? Entonces saltaba hacia la pared y con sus manos e incluso con sus pies quería saltar hacia ambos lados de la pared. Evidentemente, ya estamos pues ante un caso de una agitación psicomotriz donde va a requerir sí o sí una sedación inmediata. Hay casos en los cuales la agitación psicomotriz es muy intensa, donde hay que abordar con sedación inmediata y una hospitalización. Pero para no llegar a estos cuadros tan excesivos, precisamente, porque ya esto es un cuadro grave realmente, precisamente es que tenemos que ir abordando el caso desde las primeras síntomas y primeras manifestaciones, que por cierto, María José, como tú bien sabes, pasan desapercibidas. Entonces, un Sí. niño que ya está teniendo los primeros síntomas, donde rompe los juguetes, donde tira las cosas, donde se frustra muy rápidamente, ya tiene que llamarle la atención al padre, algo no está yendo bien con mi hijo. Porque ahí
muchas veces es donde se deja de lado y donde cualquier persona puede pensar y decir, ah, no, pero los chicos son traviesos, todos hemos tirado las cosas. Y bueno, generalizamos tanto que conforme va pasando el tiempo, este chico cada vez tiene conductas más impulsivas y donde ya se pelea con los amiguitos. Otro punto importante también donde concientizamos a la familia es llamadas de atención en el colegio. Las llamadas de atención en el colegio, muchas veces cuando son padres súper protectores, no toman en cuenta de que esa llamada de atención ya nos puede estar alertando de un cambio conductual que en casa no vemos. Entonces, Exacto. esas llamadas de atención constantes en el colegio, segundo mecanismo de alerta, me tiene que llamar la atención porque el comportamiento de mi hijo ya no está siendo tan adecuado en el colegio y por ende va a requerir que yo lo observe con más frecuencia y por ende lo lleve a un especialista en las fases tempranas del cuadro, que es lo que todo especialista pide. ¿Cuánto nos gustaría que el paciente llegue en las fases tempranas del cuadro, cuando todavía es muy pequeñito? Pero ¿cuál es nuestra realidad? Llega un paciente cuando ya tiene muchos años donde el cuadro ha ido avanzando y por ende es mucho más complejo el manejo de un cuadro de impulsividad, de un cuadro de hiperactividad o de un cuadro de irritabilidad constante en el niño, ¿no? Como te decía, en este caso yo tuve un caso de agitación psicomotriz de un TDAH, por cierto, que es por lo que siempre le decimos hay que evitar llegar a este cuadro porque ahí sí o sí hay que medicar y hay que sedar, porque si no es un peligro no solamente para el especialista, sino también para la familia y para la sociedad. Punto número uno. Punto número dos, cuando hablamos de un TDAH moderado, ya lo podemos muchas veces intervenir simplemente en consulta o en casa, cuando a veces se niega a ir a consulta hay que intervenirlo en casa o cuando se niega a ir al centro de salud hay que ir a verlo a casa. Y es ahí donde básicamente la primera entrevista es con la familia. Hay que entrevistar a los cuidadores con los que el paciente vive, porque muchas veces es la abuelita, es el abuelito, otras veces se quedó al cuidado de los vecinos quienes nos dan esta información de primera mano, ¿no? Otras veces son niños que los padres se encuentran en el extranjero o que el papá se fue de casa o que mamá abandonó el hogar. Esos son los casos más frecuentes y son los vecinos muchas veces o los cuidadores que nos pueden brindar esta información. Desde ahí, tomar en cuenta los síntomas principales de cómo encontramos al niño, ¿no? Y poder hacer las evaluaciones dentro de lo que la conducta nos permita. Si no nos permite evaluarlo conductualmente, pues solamente podemos observarlo y poder ya como ir orientando el diagnóstico. De plano, por el puntaje que podemos hacer mediante nuestra valoración de escalas psicométricas o mediante el test del TDAH definido por el DSM-5 con los patrones de impulsividad, atención, hiperactividad, valoramos los puntajes y según eso identificamos ante qué TDAH estamos y si además hay o no un trastorno negativista desafiante, ¿no? Porque pueden coexistir. Exacto. Entonces, luego que hacemos esa valoración diagnóstica y llegamos al diagnóstico, precisamente informamos a la familia de cuáles son las alternativas de tratamiento. Hablamos de que si hablamos de un cuadro moderado, pues hay que medicar sí o sí. Si tenemos un cuadro leve, podemos básicamente muchas veces solo intervenir con psicoterapia, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos que hemos tenido son los casos de moderado a severo. ¿De qué depende? De la valoración clínica, de los puntajes del test, del TDAH y del comportamiento, ¿no? De la conducta frente a la evaluación. Ahora, Exacto. luego de eso ya planteamos el tratamiento, definitivamente, pues si ha de ser farmacológico, tratamos de intervenirlo más rápidamente y buscamos estabilización de síntomas, como tú dices que es lo más complicado, en las primeras 3 a 4 semanas de tratamiento, porque muchas veces lo hemos logrado. En las 3 primeras semanas se nota un cambio realmente notable, que muchas veces la familia se alegra, ¿no? Y dice, bueno, ha mejorado bastante, ya duerme mejor, ya no está tan agresivo, ya pide permiso para ir al baño, ya no tira las cosas y en un intervalo de 3 a 4 semanas notamos una mejoría notable. Pero ¿qué pasa? También la familia tiene como una especie de mito relacionado al que el medicamento lo va a volver adicto y como ya lo ven bien, abandonan el tratamiento y otra vez es un paciente que ya no viene a consulta, que ya no nos responde la llamada telefónica, que ya no establece el contacto
Y muchas veces no el paciente, sino la familia, ¿no? Y es ahí donde hay que hacer otra vez de nuevo todo este proceso o esperar que el paciente venga a un siguiente control, porque muchas veces cuando lo vuelven a traer, el cuadro ya ha pasado tanto el tiempo que se ha cronificado y tiene otros síntomas. Aparece con cuadros alucinatorios, aparece con alucinaciones incluso auditivas, sinestésicas, es decir, corporales, aparece con cierto deterioro cognitivo, ya no comprende lo que se le dice o ya no está tan presente, puede tener incluso crisis de ausencia donde se queda mirando y puede incluso haber convulsiones, donde ya también nos llama la atención porque ya pasó una evaluación neurológica donde el neurólogo, por cierto, ya medicó para las convulsiones, pero no cambia el comportamiento. Entonces es ahí donde viene nuevamente con nosotros y hablarte de un patrón exacto de cómo hacemos depende mucho del paciente, depende mucho de cómo lo encontremos, depende mucho de la familia, depende mucho de qué tan concientizados estén los familiares, porque sí tenemos esos casos en los que son muy puntuales, asisten a consulta, la familia está muy comprometida, pero son 1 de cada 10. La mayor cantidad de casos son casos refractarios de abandono de tratamiento, en los que es sumamente difícil y complicado lograr una adecuada estabilización. Bueno, aquí tenemos a Gisela Reaza que nos hace una pregunta. Hola, buenas tardes desde Venezuela. Doctora, ¿qué opina sobre el medicamento Seumit, levetiracetam de 1.000 gramos y clonazepam de 0,5 miligramos para una niña de 10 años que presenta encelopatía crónica y se acaba, y hay una parte más aquí del mensaje, y la niña se desarrolló hace un mes, tiene 10 años de edad cronológica? Gracias y bendiciones, son maravillosos. Muy bien, gracias Gisbel por la pregunta. En realidad el levetiracetam es un antipsicótico que se utiliza muchas veces en los casos en los cuales los niños no pueden dormir bien o están sumamente hiperactivos durante el día, por lo tanto no les permite un buen sueño durante la noche, ¿no? Asimismo, es usado para estabilizar los síntomas de la hiperactividad muchas veces y asociado al clonazepam, que es un ansiolítico, y en la dosis de 0,5, se utiliza en los cuadros de trastorno por déficit de atención, en los casos de insomnio que se presentan en estos cuadros, en los casos de hiperactividad, o sea, donde predomina la hiperactividad, sobre todo nocturna, y esto se utiliza como un antipsicótico que podemos utilizar de noche para poder ayudarlo a descansar, a dormir y a evitar que aparezcan los síntomas psicóticos. Y también se utiliza en los casos de impulsividad para controlar los altos niveles de impulsividad. Ahora, Ok, acá tú me... Perdón. ajá. Sí, me Que ella decías, dice, la niña se desarrolló hace un mes y tiene 10 años de edad cronológica. ujú. Dice que ella Lo que ahí presenta no le entiendo, dice encelopatía niña de 10 crónica, años que presenta cefalopatía y se acaba de... acaba de desarrollar, creo que es lo que decía el otro Entonces mensaje. hace un mes, ¿no? Bueno, cuando son cuadros que aparecen, por ejemplo, desde hace un mes, hay que valorar siempre si es que además de estos cuadros, detrás hay un trastorno depresivo, hay un trastorno mixto, ansioso depresivo, porque muchas veces lo que no deja dormir al niño durante la noche es la ansiedad. Y si es una psicosis, o sea, si estamos ante una esquizofrenia y estamos ante un cuadro psicótico, si son las alucinaciones los que no le permiten dormir en la noche. Ahí nos falta un poquito más de datos, porque en realidad no sé cuál ha sido el curso completo de la enfermedad, pero de manera general lo que podría decir es que si esto ha aparecido hace un mes, es sumamente importante el rol del psiquiatra de ir administrando la medicación y ir valorando cómo van mejorando los síntomas a lo largo de este mes, porque si en un mes yo no noto mejoría, y el cuadro sigue empeorando y el insomnio se mantiene. Uno, hay que ver si detrás de esto hay un trastorno depresivo, porque de repente hay que administrar antidepresivos. Hay que ver si detrás de esto hay un trastorno psicótico, porque además hay que administrar antipsicóticos. Hay que ver cómo se va estabilizando la impulsividad, cómo se va estabilizando la hiperactividad o si se mantiene a pesar de la medicación.
hacer exámenes de resonancia magnética también, tomografías, electroencefalogramas, valorar si es que ha habido o no convulsiones, porque eso también nos habla de una hiperactividad cerebral notable que hay que, por cierto, estabilizar. Y sobre todo hay que valorar conducta y comportamiento a lo largo del tiempo. Si esto ha aparecido hace un mes, entonces tenemos como bastante tiempo, sobre todo los 3 meses de tratamiento de la fase aguda, que es el tiempo en el que tratamos de estabilizar los síntomas. Tenemos 3 meses para estabilizar los síntomas de estos cuadros y si se trató básicamente de una esquizofrenia, pues mantener los antipsicóticos de por vida, por cierto, porque no podemos suspenderlos o limitarnos. Si hablamos de un cuadro depresivo, administrar los antidepresivos en las 3 fases de tratamiento que hemos hablado: fase aguda, fase de mantenimiento, fase de seguimiento, y ver cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Porque si la ansiedad sigue, entonces tengo que aumentar las dosis, implementar herramientas de psicoterapia, hacer intervención con la familia, pero un mes es un intervalo de tiempo muy corto para definir mejoría o no. Un mes es el tiempo en el que recién muchas veces los medicamentos comienzan a hacer efecto o que comienzan a impregnarse a nivel de las neuronas cerebrales y puede tener ciertas manifestaciones como cambios conductuales. Entonces, un mes es muy poco tiempo. Tendríamos que esperar un mínimo de 3 meses para hablar de que estamos ya entrando en un proceso de mejoría, y si no se regulan bien los síntomas, valorar por qué es que no se está regulando estos síntomas, hacer pruebas de valoración imagenológica y determinar si estamos ante un cuadro cerebral orgánico, que por cierto va a requerir más trabajo en el tiempo y no va a mejorar tan rápidamente. Ok, hay algo necesario de lo que tú has manifestado, de que de esta tendencia de nosotros ser observadores y darnos cuenta al mismo tiempo que hay un seguimiento. No todos los organismos funcionan iguales y nosotros hay ese aspecto que mencionaste de que nosotros vemos de repente en la primera semana, igualmente como lo vemos en la primera semana, puede ser que en la segunda semana haya una involución porque todavía hay un proceso de adaptación y no podemos entonces penalizar, ah, bueno, ya esto no sirve porque es un proceso y algo importante que yo tomo muy en consideración al trabajar con, con cualquier paciente que tiene medicación es el punto de ver que si hay un cambio de conducta o alguna conducta que no está apropiada, lo primero que yo toco la puerta del psiquiatra a preguntar qué pasa con la valoración de la medicación. ¿Por qué? Porque fíjate, un cambio climático puede afectar una medicación, un desarrollo de un niño puede también modificar la medicación, es decir, tantos factores que pueden incidir, no obstante también el encaje de la realidad que vive. Entonces nosotros tenemos que estar claros de una cosa. Primero que en el caso del psiquiatra hay un estudio de por vida de cuáles son los trastornos del neurodesarrollo y cuáles son las vertientes. Es decir, no hay ni menos ni hay más, es lo adecuado que debemos proceder. Porque lo que nosotros tenemos que garantizar en esta persona es que tenga un desenvolvimiento en donde él está armónicamente bien y se sienta muy bien. Bueno, aquí saludos a gente muy, muy bonita, a Francesca, a Yamin Delino, tenemos a Gisela Reaza, que dice, sí, la niña sigue convulsionando, ¿ok? Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, puede una persona ir a psiquiatría, ¿ok? Y tener una depresión o tener, de repente existe un esquema en donde yo me imagino que tú evalúas y dices, no es necesario medicación, puede ser el mismo patrón de psicología que puede hacer un cambio conductual y punto. Ahora, ¿cuáles serían los criterios específicos para que una persona pueda ser medicada? Por ejemplo. Sí, ahora te contesto la pregunta. Me dice Gisbel, la niña sigue convulsionando. Entonces, Gisbel, aquí es importante. Muchas veces estos cuadros van asociados a epilepsias frontotemporales. La región frontotemporal es la región que regula que cuando se altera o cuando hay déficit de neurotransmisores a este nivel puede generar en el paciente convulsiones, o cuando hay una gran hiperreactividad bioquímica cerebral se afecta notablemente esta zona y hace que el paciente convulsione. Si sigue convulsionando, hay que hacer exámenes imagenológicos, un electroencefalograma o un videoelectroencefalograma para valorar cuál es la zona de la región frontotemporal que está más afectada
y administrar uno anticonvulsivantes, estabilizadores del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque en esta área frontotemporal es donde se presentan los cuadros asociados a las convulsiones y los cambios en el comportamiento, generalmente psicóticos. Entonces, van como de la mano. Entonces, mi recomendación, hacer nuevas pruebas, hacer una interconsulta en neurología para valorar cómo están estas zonas cerebrales, ¿no? Qué tan afectadas están, hacer electroencefalograma y derivar al psiquiatra para valorar cómo van los cambios comportamentales en el tiempo, cambiar medicación de ser posible o administrar anticonvulsivantes más efectivos que nos permitan un control rápido de las convulsiones. Ojo, estos cuadros orgánicos cerebrales muchas veces vienen asociados a cambios de comportamiento y no solamente nos podemos fijar en el ambiente psiquiátrico, sino también en el ambiente neurológico, que por cierto nos da un excelente aporte para mejoría de síntomas. Respondiendo a tu pregunta, María José, con respecto a cuáles son... Disculpa, Liz, pero ella todavía hace aquí un comentario. Dice, presente epilepsia estructural, retardo global del desarrollo, crisis motora, triplegia espástica y déficit neurosensorial visual, síndrome de baja visión. Como te decía, esto parece ya un cuadro más complejo, orgánico, cerebral, por lo mismo que se asocia a esta serie de síntomas y manifestaciones. Por lo tanto, va a requerir del consenso y del trabajo conjunto, no solo del neurólogo, sino también del psiquiatra, para que a través de las evaluaciones neurológicas se complementen con los fármacos neurológicos y los fármacos psiquiátricos para estabilizar los síntomas. ¿Cuál es el objetivo primario aquí? Estabilizar las convulsiones. Que una vez que las convulsiones desaparezcan, ya vamos a poder valorarlo y evaluarlo adecuadamente. Entonces, si no hay un adecuado manejo, hay que de repente derivar a un neuropediatra para que pueda valorar esto con un poquito más de precisión y luego, con mayor estabilidad de síntomas y sin convulsiones, ser evaluado por un psiquiatra para ver básicamente los síntomas de impulsividad, hiperactividad o psicosis que se encuentren asociados. Ok. Ahora, en el caso de la pregunta que te había hecho, ¿cuáles son los criterios o las señales que me puedan determinar que una persona pueda necesitar una medicación por parte de psiquiatría? Punto número 1, cuando nosotros vemos que el paciente ya no logra controlar los síntomas y como que se le escapa de las manos la impulsividad. Okay. Y ante una llamada de atención, el niño se rectifica y reconoce que no estuvo bien el comportamiento, hablamos de que solamente hay que hacer correcciones de comportamiento. Pero si yo le digo al niño una vez, deja de hacer esto porque si sigues cogiendo esos instrumentos te puedes lastimar, y el niño lo sigue haciendo una vez, otra vez, conductas repetidas donde no toma conciencia del daño que puede significar para él determinado comportamiento, es un indicador de que hay que medicar. Punto número 1. Punto número 2, estados depresivos que comprometen su vida, donde hay intentos de suicidio. Punto número 2, que también hemos visto en estos casos, que muchas veces se asocian a trastorno bipolar de la infancia, ¿no? Aproximadamente alrededor de los 8 años, donde incurren en actos o en gestos suicidas, ¿no? Entonces lo encontramos con un cuchillito, jugando con su abdomen o jugando con sus brazos o haciéndose cortecitos. Hay que medicar sí o sí, porque ya el niño ya no está teniendo una adecuada conciencia de lo que está haciendo y sencillamente el impulso le gana. Otro punto importante donde ya tenemos que medicar es cuando los niveles de hiperactividad llegan a comprometer el entorno social donde se desarrolla. Por ejemplo, se ha tornado sumamente agresivo, ha golpeado a sus compañeros, les ha jalado el cabello a las niñas, genera problemas en el ambiente social, no obedece las órdenes de los profesores. Cuando se le dice que debe estar sentado, se pone de pie y sale del lugar, desobedece y tiene una conducta sumamente disruptiva del estado de ánimo, es donde precisamente hay que medicar. Cuarto punto importante, cuando el niño no tiene el apoyo familiar necesario, suficiente, importante para poder hacer la adecuada concientización, porque ¿de qué nos va a servir tener a un niño
y no tener la autorización de la familia para poder medicarlo. Eso también es otro problema muy importante donde no hay quien se haga responsable del niño. Entonces, ahí muchas veces ya pasamos al tema de la autoridad que se encargue básicamente de ver este abandono del niño porque sí o sí necesita medicación, ¿no? Para evitar que se cronifique el cuadro en el tiempo. Y otro aspecto muy importante, crisis psicóticas, crisis de ansiedad reactiva, donde el niño pierde el control de lo que hace, donde el niño ya no controla sus impulsos, donde el niño se ha vuelto sumamente agresivo y donde el niño muchas veces se niega a recibir apoyo, ¿no? Sumamente negativista, sumamente desafiante, con una conducta netamente disruptiva, requiere una intervención con medicación inmediatamente. Ok. Entonces, fíjense, gente, en los criterios, cuáles son la importancia de la observación, de darnos cuenta de lo que podemos pensar que es algo trivial que pasa en la vida, resulta ser que es algo que puede generar crisis neuróticas y puede tener comportamientos disfuncionales que no le van a permitir lograr una interacción social adecuada. Entonces hay que estar muy pendiente de ese aspecto y cómo este acondicionamiento ya siendo tan frecuente, ya no se torna como algo eventual, sino algo patológico. Entonces, ¿qué podrías decirnos claramente de por qué y para qué es necesario un trastorno del neurodesarrollo ser estos niños encaminados a psiquiatría? ¿De qué forma el psiquiatra es necesario en estos niños que tienen trastornos en el neurodesarrollo? Hablando del déficit de atención con hiperactividad, hablando del trastorno oposicionista desafiante, tenemos también el retardo mental, tenemos también el autismo y tenemos inclusive, hay otros trastornos que podríamos decirlo de algunos síndromes en particular que también requieren porque existen comorbilidades. ¿Qué podrías decirnos de la importancia necesaria para estos pacientes? Es necesario tocar por psiquiatría porque es parte de garantizar una salud mental y una salud física adecuada. Por supuesto, ¿no? La importancia del psiquiatra en estos cuadros es fundamental y muy venida menos en los últimos tiempos, porque va a ser el especialista que va a poder no solamente diagnosticar y evaluar y dar un plan de tratamiento adecuado, sino también va a ser ese ente socializador entre el paciente, la familia y la comunidad y la escuela. Es el psiquiatra el que muchas veces se encarga de preguntar, ¿no? ¿Cómo se está comportando en tal sitio? ¿Cómo es el comportamiento acá? ¿Cómo está el comportamiento en mi consulta? Porque es el ente que también va a generar esos nexos y esos vínculos importantes para la mejoría del paciente. Entonces, va a ver al paciente desde el punto de vista médico, porque primero es un médico, va a ver al paciente desde el punto de vista físico, porque va a evaluar cómo viene, si viene herido, si viene lastimado, si viene irritado, si viene luego de haber sido agredido o de haber agredido a alguien también. Va a ver al paciente desde el punto de vista de la mente, va a evaluar su pensamiento, va a evaluar sus funciones ejecutivas, sus funciones cognitivas, va a evaluar sus funciones afectivas y va a ver al paciente desde un todo, desde su mente, alma, cuerpo, incluso va a entrar a tallar en el campo espiritual de cómo viene la disfunción familiar que está también propiciando los cuadros de irritabilidad, impulsividad que el niño está desarrollando, ¿no? Muchas veces cuando valoramos al niño, como bien nos decías hace unos minutos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo valoro a un niño y cuando voy haciendo la anamnesis adecuada y los antecedentes familiares, resulta que la madre tenía un trastorno de personalidad, que la madre o el padre tenía un trastorno psicótico, que la madre tuvo un antecedente familiar de hiperactividad? Yo tengo un niño que viene a ser el producto genético de esta pareja o de esta madre o de este linaje familiar que Exacto. viene transmitiendo el gen generación tras generación y que si yo no me siento con esta madre a explicarle que muchas veces son conductas aprendidas, conductas repetidas y conductas que no se han corregido a lo largo de varios años, por ende va a ser un niño
que va a tener ese tipo de comportamiento que viene a ser el mismo comportamiento que vio en la madre o en el padre. Y entonces ahí vemos una madre, un padre sumamente irritado porque no sabe de dónde salió el niño y lo que no se da cuenta es que muchas veces esa madre lo ha formado, lo ha educado y lo ha predispuesto mediante una Exacto. serie de factores a que tenga este tipo de comportamiento. Entonces, es sumamente importante también aquí la valoración familiar, que por ende también es trabajo del psiquiatra hacer una adecuada intervención con eh, psicoterapia familiar, ¿no? Porque aunque no seamos psicoterapeutas, todos los psiquiatras, tenemos que tener ciertas herramientas psicoterapéuticas de intervención familiar, de brindar esa consejería familiar adecuada, de concientizar a la familia para que la familia también se flexibilice y pueda socializar el cuadro para que no sea pues algo tan alarmante en la familia, sino que sea parte del aprender a convivir con este niño y aprender a darme cuenta que también he contribuido al cuadro sin darme cuenta. Y es entonces que el psiquiatra tiene que manejar ciertas herramientas de socialización con la familia y por ende con la comunidad. Entonces, va a ver al paciente desde todo este enfoque integrativo, que por cierto va a ser sumamente importante para la mejoría del paciente. Entonces, a mi criterio, cada colegio tiene que tener un psiquiatra, no por hablar de un tema de exageración, pero muchas veces hace mucha falta un especialista en los centros de educación inicial, en los centros de educación primaria, en los centros de educación secundaria, porque digamos que para poder llegar al psiquiatra hay que ir al consultorio del psiquiatra. No hay un psiquiatra en los centros educativos, ¿no? Que sería muy bueno porque nos ayudaría mucho a poder trabajar con cada familia de cada centro educativo, ¿no? Entiendo que es una labor muchas veces grande que hay que hacer, pero que sería sumamente importante también para desestigmatizar la mirada que se le hace al psiquiatra desde muchas veces hasta cómo estamos ahora, ¿no? Porque, como te repito, es el último especialista en ser consultado, el más estigmatizado, por así decirlo, y al que llegamos luego de mucho tiempo, de muchos años, y en los cuales los cuadros muchas veces ya han pasado por bastantes tratamientos, se ha vuelto refractario a los tratamientos, y cuando ya no queda otra alternativa, recién llegamos al psiquiatra para empezar desde cero con un cuadro que viene teniendo una evolución de más de 10 años. Más complejo para el psiquiatra, por cierto, todo un reto, pero sin embargo, tal vez podemos empezar a hacer algo desde la concientización, desde que son etapas precoces de la enfermedad. Sí, algo muy importante. El psiquiatra tiene un rol y una función sumamente esencial en la vida de las personas y muchas veces el problema es la desconexión en la información de qué es. Y las experiencias que pueda vivir cada persona depende de cómo fueron el alcance del tratamiento, de cómo fue. Y la experiencia, por ejemplo, si yo tuviese un niño con autismo y tú tuvieras un niño con autismo, la experiencia mía va a ser muy diferente a la tuya porque son dos vertientes distintas. Por tanto, la individualidad de tu familiar, de tu hijo, es tu individualidad, no puedes compararla con otros que tienen un organismo diferente. Hay algo necesario que hay que puntualizar, es el psiquiatra en este seguimiento tan globalizado, al igual que otros especialistas que también pueden profundizar esto, va a determinar si existe algún trastorno que puede venir de otra generación o algún linaje, como lo habías hablado, lo cual a mí muchas veces me llama la atención, porque cuando sale, por ejemplo, es que la abuelita se cerraba en el cuarto o gritaba, ese tipo de cosas, a mí lo primero que me interesa es soltar al niño, a la señora y ver cómo es la abuelita. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Porque me dan muchos indicios. Entonces, fíjense la profundidad del psiquiatra llegar hasta ver químicamente qué podemos hacer para calmar este desorden psicótico o neurológico que también está allí presente. Por tanto, la necesidad del psiquiatra es vital. Ahora, ¿tú podrías decirnos dónde te pudiésemos conseguir en las redes sociales, dónde pudiéramos conectarnos contigo? Muchas gracias, María José. Bueno, nosotros nos encontramos en nuestras redes sociales, en Instagram como doctora Liz Garrido, Ujú. así nada más como suena, doctora Liz Garrido, y en Facebook
como doctora Liz Garrido, psiquiatra, psicoterapeuta holística, donde recibimos también una serie de preguntas, ¿no? Con respecto a los cuadros, muchas dudas, ¿no? Con respecto, incluso personas que nos llaman solamente para contarnos qué es lo que está pasando y evidenciamos con el equipo con el que trabajamos una profunda necesidad de sencillamente comunicarnos con las personas. Creo que, como bien dices, ¿no? Es tan importante la función del psiquiatra, pero aún más importante estar aperturados al diálogo, a conversar, a resolver preguntas, a resolver dudas, porque siempre estamos al servicio de poder ayudar a alguien con una sola palabrita. Podemos ayudarle a una persona que pueda tomar conciencia y empezar un tratamiento, ¿no? Que puede cambiarle la vida a un niño, a una familia y a una comunidad. Esas son nuestras redes sociales para contactos. Escríbanos por inbox, déjanos un mensajito si tienen alguna pregunta, alguna duda, y desde aquí vamos a estar súper encantados de poder ayudar. Tú podrías copiarme allí en comentar esa red social de Instagram para que ellos puedan hacer contacto Ah, mientras sí, yo voy perfecto. cerrando aquí el live. Hoy hablamos de la tercera parte de los trastornos del neurodesarrollo y el enfoque de psiquiatría. El psiquiatra, un especialista que está preparado para trabajar con varias vertientes, la parte de psicoterapia al mismo tiempo de la parte química, la parte científica y neurológica, encajada en buscar que estas conductas el niño se sienta más asertivo y no tenga que involucionar con comportamientos que le permitan alejarse de su realidad o alejarse de su contexto social. Cabe destacar que muchas veces por el factor emocional nos dejemos llevar por situaciones de que no queremos para no afectar y resulta ser que el psiquiatra es la alternativa para ayudar a tu hijo o tu familiar que tiene un trastorno del neurodesarrollo y el punto final que quería destacar, que a nivel de diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, el psiquiatra es uno de los especialistas más importantes para poder determinar cualquiera de los trastornos del neurodesarrollo. Por tanto, es importante mantener esta visión clara de que es un especialista que te apoya y que si no te sientes bien con una opinión, pide la segunda y verás cuáles son las conclusiones del caso. Bueno, Liz, me encantó muchísimo compartir contigo, con esta comunidad que se manifiesta siempre para darnos unas preguntas muy interesantes. Y bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo de mi parte y nos vemos para el próximo sábado que podamos tener otro live interesante con la doctora y con otros invitados. Así que muchísimas gracias. Chao, María José Suárez.